Hola chicos, Química, lección 4, vídeo 16. En el vídeo anterior vimos qué eran los coloides, y en este vamos a ver cómo se obtienen los coloides. Es decir, vamos a poner aquí coloides. Obtención. Abundaré un poquito en qué eran los coloides y algunos más frecuentes en la vida real. Como es un campo, la química en general, que ha experimentado un crecimiento enorme en los últimos tiempos, el libro de mi profe ha quedado en ese aspecto, aunque es buenísimo, lo fundamental, pero en lo que es la actualización de ejemplos ha quedado un poquito atrasado, con perdón y con pesar, lo digo. Mira, los coloides son mezclas donde partículas diminutas, que esto ya te lo había dicho, de una sustancia se dispersan uniformemente en otra sin asentarse, sin precipitar. Ejemplos comunes de emulsiones pues son la leche, aunque antes de servírtela, agítala un poquito porque siempre habrá precipitado un poquito y posiblemente la del fondo sea un poquito más espesa que la de la superficie. La mayonesa, si no se te corta, geles como la gelatina o el queso, que lo considera como un gel, aerosoles, que son soles con disolvente como el aire, nubes, humo, neblina, que vamos a ver a continuación, espumas como la crema batida, espuma de jabón, también son coloides, y soles, coloides soles más líquidos como la sangre o la pintura, que presentan un aspecto homogéneo todos ellos, pero son en realidad heterogéneos. Yo, si tuviera que hacer una rápida enunciación de los estados de la materia, pues fundamentales serían el sólido, líquido y vapor, ¿no? O gas, o gaseoso. Vapor o gaseoso. Luego estarían los otros estados. Estos pueden ser homogéneos y deben ser, para ser considerados como tales, homogéneos. El sólido, todos sus átomos están en estado sólido, el líquido, todos en sólido y el gas, todos en estado sólido. Pero, luego hay otros, estos serían homogéneos. ¿Vale? Y luego están los heterogéneos. Los heterogéneos, que serían los coloides y cristaloides. Y luego, aparte de esta consideración, homogéneos o heterogéneos, estaría el plasma. El plasma, a altísimas temperaturas, cuando los átomos están como en una forma, pero todos a altísima temperatura. El plasma. Aquí se detallan ejemplos clasificados por su tipo. O sea, por su tipo. Emulsiones. Emulsiones de líquido en líquido. Es decir, un líquido suspendido homogéneamente, es decir, todo distribuido, no más en unas partes que en otras, dentro del contexto del estado de lo que vemos, de líquido en líquido. Ejemplo, pues mira, son la leche, la mayonesa, que si te das cuenta, lo que hacemos para hacer la mayonesa es coger una yema de huevo, bueno, habrá distintas maneras, una yema de huevo, y luego ir echando encima aceite poco a poco y batiéndolo.
pam, 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 a mano, hay quien lo hace muy bien, o con el mini pimer, ahora no me sale el nombre, pero bueno, tú me entiendes perfectamente. Y las partículas de aceite se van haciendo tan chiquititas que quedan suspendidas homogéneamente entre la yema de huevo. Eso es la mayonesa. La crema de leche, leche condensada que llaman en otros sitios, y la mantequilla. Curioso, ¿eh? Una emulsión de líquido en líquido. Geles, suspensión de sólido en líquido. Ejemplos: la gelatina, o sea, partículas sólidas en un líquido. El queso, familiar de la mantequilla. Las gominolas, que ya son bastante más sólidas que las, bueno, como el queso, como la gelatina. Las jaleas, famosa la jalea real, y la sílica gel. La sílica gel, el disolvente del que ya... el disolvente, el disecante. No, desecante. El desecante. Esas bolsitas que van acompañando a artículos que se estropearían con la humedad. Aerosoles líquidos. Aerosoles, mira, soles y aero. Soles en aire. ¿Por qué? Porque estos son de líquido en gas. De líquido en gas. Ejemplo. A mí me ha sorprendido y creo que a ti también. La niebla. Claro, es un líquido, son gotitas de agua en aire, en gas. Las nubes. La bruma. Spray para el cabello. Spray para el cabello y para tantas cosas de los que hay spray. Los sprays en general. Aerosoles, perdón, estos eran aerosoles líquidos, a ver, aerosoles líquidos que eran de líquido en gas. Y ahora vienen los aerosoles sólidos. Estos eran los líquidos, aerosoles sólidos. Que sigue siendo, o es un sólido en gas. Ejemplo. El humo. El humo son partículas chiquitísimas sólidas que las arrastra, normalmente, la convección del aire caliente que sube, arrastra esas partículas. Y eso es el humo. Pero es sólidos. Por eso, ojo con inhalar humo y no digamos con fumar. No fumes. No fumes. Me pillas un día... Sí, te lo voy a decir. Que acabo de venir de un tanatorio. Una persona joven ha muerto. Cáncer de pulmón. Tiene diversas causas, pero una de las más frecuentes es
el tabaco. No fumes. Sigo. Estamos con los aerosoles sólidos. Alguno dirá, por eso va usted vestido así hoy. Vaya un poquito más decente. Sí, es que la gente ya solo nos ponemos curiosos para las bodas y para los entierros. Para todo lo demás, ya se ha hecho la vestidura muy, para mí, demasiado informal. Informal. Por eso soy conservador, no lo sé. Bueno, que estamos aquí. Humo. Polvo en el aire. Uf, qué polvareda has liado. Abre las ventanas. Polvo en aire. Ceniza volcánica. Yo no la he visto nunca, ni la he padecido, pero imagino que muchos de los que me oís sí. Bueno, ahora soles. O sea, ya no son aerosoles. El elemento aire disolvente ya se queda ahí. Ahora, soles. Es decir, con su apariencia líquida, sólido en líquido. Sólido en líquido. Como los geles, pero estos son más compactos. El sol es más diluido, más fluido. Sólidos en líquidos. Ejemplo. La pintura. Tinta china. De mi infancia y adolescencia. Los dibujos con tinta china. Súper negra. Sangre. Estamos con sólidos en líquidos. Sólidos en líquidos. Leche de magnesia. Magnesia. Y almidón en agua. Del que en el vídeo anterior te contaba cómo lo utilizaba mi madre para endurecer los cuellos de las camisas blancas, estas ya. Almidón en agua. Espumas. Un gas en líquido o en sólido. Un gas en líquido o en sólido. Crema batida. Cuando tú bates, estás metiendo aire en líquido. Crema batida. Espuma de afeitar. Cuando haces así, ¿qué has cogido? Has cogido un poco de jabón. Claro que si tú ya te lo echas directamente con el spray, ya la tienes fabricada, prefabricada. Muchos nos hemos afeitado y nos seguiremos afeitando con la brocha y el jabón sólido. Mojabas la brocha un poquito en agua, la humedecías, luego cogías la pastilla de jabón, que suele ser unas pastillas así cilíndricas. Le pasabas un poquito frotando algo y luego ya... ¿Para qué? Para que la barba, el pelo queratinoso, se ablande con el agua, pero el agua no se evapore rápidamente, como si te lo das solo mojándote. Al atrapar el agua líquida con burbujas de aire en la espuma y con el jabón, que sería sólido, de eso son las espumas, tendríamos la espuma de afeitar.
espuma de afeitar, la espuma de jabón, que es un gas en un líquido. Frota, que salga espuma de jabón, que es aire dentro de un líquido envolvente. Espuma de jabón, piedra pómez, esa piedra volcánica que se utiliza para... pesa poquísimo, flota en el agua, está llena de burbujitas microscópicas, que eso sería el gas en un sólido, la piedra pómez, con la que mi querida madre, cuando yo venía hecho un Cristo en el pueblo, con las rodillas, que no había manera de quitar el verdín de la hierba, todo eso, ella, además de tenerme en remojo en los barreños aquellos antiguos que no había bañeras, luego me pasaba un poquito con delicadeza para no hacerme daño, aunque me lo hacía. Pero aquellas rodillas no podían quedar así para el día siguiente ir al colegio. ¿Qué diría la gente? Ver a Carlitos con las rodillas sucias, Dios mío. Eso se puede ver a partir de tal hora del día, pero antes no. Antes la culpa es de la madre. Que es lo que decían. Si el niño va sucio antes de tal hora, es culpa de la madre. Si el niño va sucio a partir de tal hora, es culpa del niño. Bueno, en fin. La piedra pómez. Así me han quedado las rodillas, que no crece el vello ahí ni por asomo, ni por asomo. Las células capilares de esa zona se declararon en huelga para siempre, eterna. Ya no quisieron dar pelo nunca. Piedra pómez. Merengue. Aquí se estará refiriendo al merengue ya endurecido, seco, que son burbujas de aire atrapadas en clara de huevo. Burbujas de aire, un gas, aire, atrapadas en el líquido de la clara de huevo. En fin, dice, estos materiales reflejan la luz por el movimiento browniano, de las partículas en movimiento, que al paso de la luz, ese movimiento browniano esparce la luz, la extiende, que eso es el efecto Tyndall. Movimiento browniano y el paso de la luz que sale dispersada por ese movimiento es el efecto Tyndall. Esto lo hacen los coloides. Sobre el tamaño de los coloides y otros cuerpos que son compañeros de existencia, pues tendríamos, para que te quede bien claro, te recuerdo primero que era una micra o micrómetro y un nanómetro. El nanómetro, un nanómetro, mm, es 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 metros. Pues desde un nanómetro a 1000 nanómetros, o lo que es lo mismo, una micra, que se pone con la mi griega, la micra, que sería 10 a la menos 9, 10 a la menos 6. Recuerda siempre que es suele ser la más nombrada, la micra. Bueno, pues
La micra es 10 a la menos 6 metros. Este intervalo es el intervalo de los coloides. Aunque algunos libros en vez de poner 1000 nanómetros ponen 100 nanómetros, que ya serían 10 micras. Bueno, por delante de ellas y en menos de una micra, es decir, con partículas suspendidas menores de una micra, están las disoluciones verdaderas. Disoluciones verdaderas. Esas que, por ejemplo, la del saleragua. Eso es una disolución verdadera. No se ve nada, es totalmente transparente. Las partículas son menores, los iones son menores y tan menores de una micra. Perdón, de un nanómetro. Y por la otra parte está el siguiente estado, que es el de suspensión. Partículas suspendidas, sí, mira, están suspendidas. Con la lupa ya se ven. Suspensión. Mayores de una micra. En cuanto a los signos matemáticos que podemos poner entre ellas, pues serían los disolventes verdaderos. Sus partículas son menores que los coloides y a su vez los coloides son menores que las suspensiones. El aspecto de los coloides es un aspecto turbio y a veces opaco. Son unas partículas demasiado pequeñas para precipitar, para sedimentar. Demasiado pequeñas como para sedimentar por gravedad. Sedimentar por la gravedad. Es decir que, aunque las dejes, no van a sedimentar. El agua sucia de barro, sí. Cuando ha llovido, cuando ha pasado el carro, cuando ha pasado el coche, está todo turbio. Pero luego pasas al día siguiente, si no ha pasado nadie, y está el agua clarita, y al fondo ha caído las partículas sólidas de tierra. Eso no será un coloide. Eso habría sido una suspensión momentánea que por efecto de la gravedad ha ido precipitando. Pero los coloides no. Son demasiado pequeñas. Demasiado pequeñas para sedimentar por gravedad, pero a su vez son demasiado grandes como para dispersar la luz. Es decir, que ya no dejan pasar la luz así como Pedro por su casa. No. Interfieren con ella, chocan con ella. Y entonces es cuando se produce el efecto Tyndall. Dispersión de la luz. El efecto Tyndall. Bueno, la obtención de coloides, y ahora pasamos a la segunda parte ya. Es que siempre parto de la base de que voy a tardar poco. Y acabo tardando mucho más de lo que habría programado. Valdría yo para programar tiempos. Madre mía. No duraría en el trabajo ni media hora. La obtención de coloides implica crearlas o reducir partículas a un tamaño coloidal, al tamaño de 1 nanómetro, 10 nanómetros, etcétera, hasta 1000 nanómetros, desde el nanómetro a la micra.
y dispersarlas, crear esas partículas y dispersarlas en un medio, en agua, en alcohol, en aire. Pero primero tienes que crear esas partículas entre un nanómetro y un micrómetro. Se logra principalmente y lógicamente por medios de dispersión. Dispersar, pues coges una piedra, la machacas en dos, ya la has dispersado. Si la machacas en 4, todavía más dispersa. Y si la machacas en 100, pues todavía más dispersa. Es decir, de grande a pequeño. Eso sería la dispersión. O lo contrario, dispersión es coger lo grande y reducirlo a pequeño. O la condensación o agregación, que consiste en coger lo pequeño y sumarlo unos con otros, agregarlos, pegarlos juntitos, unirlos para obtener lo grande. Lógico. Si tú tienes que hacer un tamaño determinado, pues tienes dos soluciones. Que son más grandes de lo que te piden, lo partes, lo dispersas, lo divides. Que son más pequeños y esos no valen, tienen que ser un poquito más grandes, pues hay que agregarlos. Coger varios y unirlos para hacer grande. Métodos de dispersión. Primero, molerlos. Molienda coloidal. Es decir, una molienda hasta obtener partículas del tamaño coloidal. En molinos especiales. O sea, no sería a base de martillo, esto no. En molinos especiales. La peptización. Te la dejo. Un momentito. Estábamos con la peptización, que es convertir un precipitado en coloide, el precipitado que tenía partículas mayores, en coloide mediante la adición, el añadido de un electrolito, es decir, de una disolución capaz de ser que tiene iones positivos y negativos. Porque estos iones negativos, como te dije en el vídeo anterior, neutralizan la carcasa que tienen las micelas y las juntan unas con otras. Mediante la adición de un electrolito agente peptizante. Mediante arco eléctrico, el método de Bredig, que se llama arco eléctrico. Estamos en la dispersión, estamos en la rotura, usado para metales. Claro, tienen que ser conductores. ¿Por qué? Porque consiste en poner dos electrodos del metal que quieres, oro, y entonces hacer saltar la chispa, con lo que la gran energía de la corriente eléctrica los divide en partículas microscópicas propias de los coloides. Se genera un arco entre electrodos en un mismo dispersante. El dispersante, pues si es agua, sería agua, y aquí el electrodo de oro y el electrodo de oro, vaporizando el metal, o sea, el metal queda vaporizado, que luego se condensa en el dispersante, en el agua. Eso sería otra manera de hacer dispersiones. Y por último, atomización ultrasónica. Mediante ultrasonidos se logra una sobre la superficie de un líquido, se proyectan ultrasonidos
de gran energía, con lo que sale partículas de la superficie que con esa energía salen del líquido con un tamaño adecuado que tú regulas con los ultrasonidos, con la potencia del ultrasonido. Entonces esto luego, este vapor lo recoges, lo metes en un tubo a mayor temperatura, con lo que el dispersante que hubiera aquí, agua o esto, se evaporaría y quedaría solo los residuos sólidos de cada gotita, es decir, un polvo. Y luego este polvo, pues se condensa, se agregan hasta lograr tamaños propios de los coloides. Pasamos a los métodos de condensación, es decir, coger cosas pequeñas y hacerlas grandes. ¿Qué es lo que hay que agrupar? Pues habrá que agrupar moléculas, iones o átomos. Cualquiera de las tres cosas, si son más pequeñas todavía del tamaño coloidal, las agregaremos hasta alcanzar el rango coloidal. Se puede hacer mediante reacciones químicas, como las reacciones químicas que pueden ser de oxidación, de reducción, lo típico de las reacciones. Hidrólisis, es decir, rotura, o doble descomposición para formar partículas insolubles, mediante reacciones químicas. Cambio de disolvente. Es decir, tú tienes unas partículas disueltas en alcohol y de repente le dices, bueno, pues ahora a ver cómo las veis cuando os cambio el disolvente y os pase a disolvente agua. Provocando una agregación de las que estaban en su salsa en un disolvente con el que se venían bien al que tienen otro disolvente que les repele tanto. Entonces se produce la unión de varias, como si se pegaran por el repelente del disolvente que no les es tan favorable. O sea, como cambio de disolvente, que será menos soluble. O sea, de uno en el que estaban muy a gusto a otro donde son menos solubles. No insolubles, menos solubles. Provocan la agregación, la unión de varias en una, hasta lograr el tamaño coloidal. Y por último, condensación de vapor. El vapor, condensación de vapor. Eso es vapor, pero lo vamos a condensar. En los días que hace frío, tú coges el aliento y lo proyectas sobre el cristal frío de la habitación y se te forma una neblina en el cristal. Se acaba de condensar. El vapor que sale, agua vaporizada, con tu aliento, y lo has condensado ahí. Condensación de vapor. El vapor de una sustancia se pasa a través de un líquido frío o se pone en contacto con un líquido, mejor para hacer el coloide, mejor va a hacerlo pasar por un líquido frío, condensándose en tamaño coloidal. Estabilización. O sea, una vez partidas ya, logradas las partículas del tamaño coloidal, ¿cómo estabilizar para que no vuelvan a las andadas y las pequeñas se hagan más grandes de lo normal o al revés? Para evitar que las partículas coloidales se agrupen, cojan peso y sedimenten, se añaden agentes estabilizadores que hagan que sean estables, que no varíen de tamaño. O se controla el pH, la acidez o basicidad, para crear repulsión electrostática. Y que al repelerse unas con otras,
no les dé por agruparse, se mantienen a cierta distancia, con el tamaño conveniente para los coloides. Y queda ya la pectización o precipitación. Pectización, que ya hemos visto, pero quiere hacer una especie de doble pasada. Me gustaría leerlo solamente y ya está. A ver si lo consigo. Con lo que hemos explicado yo creo que se entiende fácilmente. Por pectización, péptido. Peptización de un coloide se entiende el paso de sol, líquido, fluido, a coágulo, más espeso. Lo que llamamos una precipitación. Toda solución coloidal es un sistema inestable. Lo mismo puede ir a mayor que a menor tamaño, que se mantiene en equilibrio, porque las micelas, los grupos en suspensión, poseen cargas eléctricas del mismo signo y mutuamente se repelen, se repulsan electrostáticamente, y así evitamos el que hagan grupos mayores, impidiendo su agrupación y subsiguiente desaparición del estado coloidal, porque entonces ya no tendríamos el estado coloidal, tendríamos una suspensión. Si se hace pasar una corriente eléctrica a través de una solución coloidal, todas las micelas se dirigen a un mismo electrodo, por tener todas la misma carga. Claro, si tenían toda la superficie, todas forradas, su funda era negativa, pues irán al electrodo positivo. Este movimiento causado por la electricidad, pues se llama electricidad-movimiento, que es una palabra venida del griego que significa electroforesis. Foresis significa llevar. La electricidad ha transportado las micelas de un signo al electrodo del signo contrario. La carga de las micelas se origina por un fenómeno de absorción, la carga de las micelas. ¿Cómo se cargan esas micelas? Por un fenómeno de absorción, al retener en la superficie los iones presentes en la disolución. Son absorbidos con preferencia los iones que tienen características comunes con la constitución de la micela. O sea, no todas valen. Hay que echar unas más proclives, más propensas. Así, la micela de ioduro de plata retiene preferentemente iones de plata positivos y iones de yodo negativo, según el ion predominante en la disolución. Si las micelas pierden la carga eléctrica, el coloide precipita, que eso sería la pectización. Se logra la coagulación del coloide añadiéndole un electrolito con iones positivos y negativos que neutralice las cargas de las micelas al absorber estas los iones de carga contraria. Las micelas, si tenían la carga exterior negativa, cogerán a los iones positivos y se quedarán neutralizados con ellos y viceversa. Los coloides liófobos, aquellos que tienen aversión al agua, precipitan con pequeñas cantidades de electrolitos, solo que echas un poquito ya precipitan, ya pectifican, o se hacen péptidos. Mientras que los liófilos, los que tenían gran apetencia de agua, necesitan grandes cantidades para que se coagule. Hasta luego, chicos. Siento haberme alargado. Hasta luego.